Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy estamos iniciando el mes de octubre, primer día del mes de octubre, hoy viernes 1 de octubre. Vamos a recordar, como cada mañana, nuestros contactos digitales. Nos puede conseguir en Twitter como @frenteafrente9 y también nos puede conseguir en nuestra cuenta personal de Twitter @jaircuba. También queremos notificarle que tenemos activa nuestra mensajería de texto 0424-234-4084 y esta noche en reposición a las 9 va a estar disponible este programa, como también lo va a estar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Ahí usted se suscribe, le da clic a las notificaciones y puede ver este y otros programas de este ciclo de Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bien, mis amigos, nos preparamos para el tema de la reconversión monetaria. Hay que estar muy pendientes. La recomendación de siempre, hay que estar muy pendiente con el tema del COVID, no nos relajemos, por favor, la responsabilidad es de carácter personal. Hoy vamos a tener un entrevistado bastante interesante, un invitado muy especial, una persona con una importante y dilatada trayectoria y además especialista en el tema del agua, como lo es el químico industrial Ángel Esteban. Incluso fue presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones, como dije anteriormente, con una dilatada trayectoria, y lo hemos traído al programa porque en virtud de la cantidad de mensajes que nos llegan permanentemente solicitando que se restablezca el servicio del agua, de los cuales todos los que vivimos en los Altos Mirandinos padecemos, nos pareció muy pertinente traer la voz de un especialista, además nativo, como dije anteriormente, de Los Teques, una persona que conoce bien el hecho histórico, el hecho técnico, profesional de alto calibre, y decidimos pues traerlos aquí para que nos oriente con este tema del agua. Y no solamente eso, también para que oriente a la clase política, para que no diga tanto disparate cuando se les pregunta cómo va a resolver esto y aquello. Y entonces responden de manera genérica, como hacen los demás, y al final, si uno se pone a profundizar, entonces desconocen totalmente cómo técnicamente y profesionalmente se pueden hacer las cosas. Le doy la bienvenida a Ángel Esteban, de verdad que es un gran placer que nos hayas visitado en la mañana de hoy en Frente a Frente. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias, estimado Jairo. Gracias por invitarme a tu programa y en verdad espero llenar las expectativas con respecto al tema que tú estás muy interesado y estás tocando, que es con respecto al agua. Sí, por ahí quiero empezar, Ángel, el tema del agua. ¿Dónde y cuándo surge este problema a agudizarse? Y si podemos hacer algo de historia, yo te lo agradecería encarecidamente. Este problema del agua en el país, pero concretamente en nuestros Altos Mirandinos. Perfecto. Mira, qué interesante es tu pregunta, porque ubicarse en lo que fue el ecosistema de los Altos Mirandinos desde el pasado, incluso te puedo hablar desde 60 millones de años atrás, cuando se dieron aquellas famosas exuberantes plantaciones que dentro de la cuenca La Hondonada, donde yo vivo, hay un bosque de helechos arborescentes que son patrimonio de la humanidad y que están en peligro, a punto de perderse por la acción antropogénica de nosotros los seres humanos. También este tipo, no es solamente allá en el sector donde vivo, sino también aquí en Intebé, hacia la parte de la Hacienda del Carmen, también hay un bosque de helechos arborescentes. Y en San Pedro, río arriba, también hay familias de helechos arborescentes también, que te dan idea de lo que es y trasciende a través de la historia, lo que le ha costado millones de años a la Tierra poder crear esos subsistemas para completar el ecosistema vegetal donde vivimos.
el hombre lo ha destruido a partir del desarrollo industrial de finales de 1800 hasta este siglo XXI. Lo que ha hecho es actividades antropogénicas que están destruyendo todo lo que son los ecosistemas garantes de la vida y del agua, que es el tema que vamos a tocar. Ahora, fíjate, un detallito, después continúo, un detallito que tiene que ver, sin embargo, con este tema de la pandemia, hemos visto algunos cambios climáticos. Una cosa se relaciona con otra, digo porque la población se recogió y entonces uno comienza a ver pajaritos que antes no veía, hasta ardillas, bueno, y entonces comienza también a ver cuencas que anteriormente no estabas viendo. Es decir, esto ha cambiado un poquito Bueno, en sentido en cuanto a lo que es la fauna, es así, pero sin embargo hay una parte todavía de lo que es la parte de la flora que sigue y continúa siendo afectada. Sobre todo tú referiste algo sobre la dirigencia que maneja estas estrategias y objetivos para supuestamente recuperar los hábitats y tener productividad de alimentos. Quiero decirte que los Altos Mirandinos, en su formación geológica, son terrenos muy jóvenes, comparados con los terrenos, por lo menos lo de la Gran Sabana, en el arco minero de Guayana, que son suelos muy viejos, son los más viejos que existen geológicamente en su formación. Sin embargo, estos suelos de aquí, te voy a dar un detalle, para que se pueda dar la condición efectiva de protección del ecosistema y que forma parte del suelo, solamente le lleva al ecosistema, a la tierra, a la naturaleza, mediante el proceso bioquímico que generan los hongos, las bacterias para formar un humus de suelo, le cuesta 300 años de vida poder formar un centímetro de tierra orgánica que permita el desarrollo de las plantas. Caramba. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí en los Altos Mirandinos? Y no es nuevo. Por eso yo te refería en la antesala sobre lo que es la ingeniería social. ¿Qué es lo que es la ingeniería social? La ingeniería social es una proyección de intereses económicos para supuestamente resolver problemas a la sociedad, pero detrás de ese velo se hacen desarrollos sin el debido estudio de la ingeniería de riesgo ambiental para ver cuál va a ser el impacto a posterior. Eso es obviado totalmente porque hay muchos intereses de por medio y finalmente terminan siendo los intereses de los que manejan esos capitales para esos desarrollos urbanos que nosotros vemos mal planificados. Ahora, ¿dónde empieza el problema del agua, históricamente hablando? Fíjate, los teques, conocida anteriormente y se ganó el llamado de la capital del clima ideal. ¿Por qué fue llamada la capital del clima ideal? Resulta que para 1792 la familia Ascanio trae a los Altos Mirandinos las plantaciones de café arábigo, que las trajo el padre Sojo en la hacienda Moedano en Caracas. 2 años después la traen acá a los teques, la familia Ascanio, un capitán con su esposa y su familia, la traen a los Altos Mirandinos y comienzan a plantar el café. Pero ¿cuál fue el éxito que tuvo realmente ese desarrollo cafetalero? Que ellos no destruyeron los bosques, porque ellos plantaron y utilizaron los bosques, que son bosques pristinos, que nosotros tenemos árboles pristinos, que son auténticos, originales de la zona. Ellos no los destruían, sino que utilizaban la sombra de esos árboles para el café. Eso te permitía a ti garantizar la estabilidad del ecosistema, porque esa abundante cantidad de follaje te filtra y te permite de que la radiación solar no alcance una rata de evaporación mayor, porque te la está filtrando el follaje de las plantas y se afecte lo mínimo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú agarras una emplanada de esta y haces un terraceo y comienzas a mover tierra y le quitas esa capa orgánica que protege al equisto natural, que es un equisto muy frágil? Y te voy a dar como indicativo que los equistos naturales de los Altos Mirandinos, especialmente en la zona donde yo vivo, tienen cierta elasticidad y plasticidad. ¿Qué significa esto, Jairo? Que esos elementos
con esa condición de edafología, que significa lo que es la característica y propiedades físico-químicas de esos suelos, tienen una condición desfavorable, porque cuando se saturan de agua se pueden formar lo que se denominan, y lo denominan los geólogos y los especialistas en esta área, se convierten en arcillas expansivas. Entonces tú comienzas a ver que cuando te cae un palo de agua, se comienzan a movilizar. Y te voy a dar un ejemplo concreto porque hay muchísimo. El sector donde yo vivo son 260.000 metros cuadrados. Allí se construyeron 150 viviendas. Y en lo que es el aspecto del desarrollo de la ingeniería social, el ingeniero muy creativo trata de buscar la forma de construir en un terreno que tiene unas ciertas condiciones no favorables para la construcción, pero el ingeniero es un hombre que trabaja para eso, pues. Está formado y preparado para desarrollar actividades que le permitan adaptarse y adaptar al terreno. Entonces comenzaron a construir losas, pero en este sentido comenzaron a violarse también normas. El Ministerio del Ambiente, y está estipulado en una resolución, que no podían construir viviendas al final de los taludes, sino que tenías que tener un retiro por lo menos de 5 metros. ¿Qué hicieron la gente? Comenzaron a construir al borde de los taludes. ¿Qué significa esto? Que ahí hay un enorme y potencial riesgo de desplazamiento, porque está sobre suelos y esquistos frágiles, porque son, como se demostró en un estudio hecho por un especialista de INTEBE, un especialista, un geólogo, que dijo que las características y las propiedades de esos suelos eran arcillosos y con cierta plasticidad que dan indicios. Ahora, que puede ser el tema del agua, ¿no? El tema del agua, es bien interesante lo que está relatando, porque obviamente muchos sospechamos de que todo este caos urbanístico procede de la mano del hombre que no ha sabido planificar oportunamente. Eso es correcto. Pero el tema del agua, ¿cómo? Bueno, fíjate, Rápidamente, que tengo que hacer un cortecito. Ok, te estoy diciendo esto porque realmente para entrar en el tema. Es interesante, porque cuando tú destruyes la capa orgánica, que es la que te protege el suelo y que es la que realmente al final logra retenerte el agua, porque esa capa vegetal es la que te retiene la mayor cantidad de agua y ocurre el menor daño a la capa. ¿Por qué te digo esto del tipo de suelo? Y sobre todo en los altos mirandinos, porque cuando son afectados por las lluvias, el arrastre, la enorme cantidad de sustancias, por lo menos yo te puedo decir lo que ocurre en el río San Pedro. ¿Por qué en el río San Pedro todos los años? Hagamos algo, Ángel, tengo que hacer un corte. Perfecto. Al regreso vamos a conocer la opinión del químico industrial Ángel Esteva con relación al tema del río San Pedro y dónde se deriva la crisis del agua en los altos mirandinos. Amigos, una breve pausa y ya volvemos con su programa Frente a Frente. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando hoy con Ángel Esteva, químico industrial, conoce muy bien este tema. Quedamos pendientes, ¿qué es lo que ocurre en San Pedro y de dónde proviene, a juicio suyo, el problema del agua? Sí, bueno, fíjate, el caso del río San Pedro, como ocurre en todas las cuencas, como ocurrió con la cuenca de Camatagua, de la Hondonada, del Trigo, de Quebrada de la Virgen, el propio río San Pedro, tiene que ver con el tratamiento y el desarrollo no planificado y bajo criterios no vistos desde la ingeniería ambiental. Cuando tú te enfocas hacia San Pedro, ¿qué es lo que tú ves en los alrededores de San Pedro? Continuamente tú sigues viendo desarrollos habitacionales. Cuando tú comienzas a debilitar ese suelo, que destruyes tu capa natural, destruyes ese ecosistema, dejas expuestos los esquistos naturales. Cuando tú ves que el río San Pedro cae una pronunciada lluvia en el espacio, no es sola la lluvia, como dicen los especialistas, que el caudal, no, ahí te estás moviendo con la cantidad de material suelto que el agua arrastra, y cuando tú vienes a ver, no es solamente agua, es un volumen extraordinario de sólidos que están bajando con el agua, y ese es el enorme impacto que tú ves, porque el volumen crece.
Esto es un principio de Arquímedes, vasos comunicantes. Si tú tienes un espacio que es la cavidad por donde drenan constantemente las aguas por el cauce del río, si tú le metes sólido a eso, el volumen del agua te sube y el impacto y el daño es mayor. Entonces, cuando tú ves todo esto, y te voy a poner un caso, nosotros tenemos una ruptura de un tubo que viene de agua fría en la parte de Retamal, arriba. Yo hice un aproximado con Google y una medición que hice, y aproximadamente ahí se removieron 4.000 metros cúbicos de tierra. Caramba. Al desplazarse esos 4.000 metros cúbicos de tierra, ¿qué significa esto? Que cuando vienen las lluvias, se arrastra todo eso sólido y tú ves que eso va impactando desde Retamal hasta la entrada donde está la urbanización San Camilo. Entonces, toda la tierra que tú tenías allá arriba, el agua te la arrastró, y por eso es que permanentemente esa vía es un caos. Y más aún el bendito desarrollo de la circunvalación, que supuestamente iba a pasar por la parte alta de lo que hoy en día es el Centro de Amigos y el Club Hispano. Jairo, removieron toda esa tierra. Caramba. Sin la previsión de la ingeniería de riesgos ambientales. Increíble. Que te permita controlar el desplazamiento de toda esa cantidad de sólidos que arrastra el agua. Entonces tú ves en colapso cada vez que llueve esa sector. ¿Por qué el problema del agua? No, pero fíjate a lo del San Pedro. Vamos a tomar lo del San Pedro y te contesto rápidamente esto. El problema del río San Pedro es que todos los años esperan que se presenten los problemas y la crecida. Oye, Albert Einstein siempre lo decía: si tú haces lo mismo todo el tiempo, obtendrás el mismo resultado. Por supuesto. Entonces, tú tienes que tener gente creativa. Si tú no te permites en 3 secciones por lo menos, yo no soy ingeniero, pero soy especialista en ingeniería de riesgo, yo veo cosas que el ingeniero no ve, para eso me formaron. Entonces, cuando tú te encuentras que tú pudieras estar seccionando, digo esto como un comentario, no, porque como digo, yo no soy ingeniero. Si tú seccionas y logras tener en tu trayectoria del río San Pedro unos rompecargas que te permiten a ti ir reteniendo los sólidos y que te pase el agua, eso es como una especie de dique, pues. Claro. En la parte de las secciones más anchas que pueda tener el río, el impacto del daño sería menor. ¿Y qué harías tú después con esto? Cuando te bajó el agua, aprovechaste porque lo que te quedó ahí es arena lavada, y la aprovechas. Y es hasta un negocio, porque pudieras tú darle trabajo a una cantidad de gente. Pero eso hay que sentarse y desarrollar un proyecto muy bien planificado, estratégica, táctica y operacionalmente, para que seas efectivo y eficaz en lo que tú deseas. Bien. Quiero entrar en el tema del agua de verdad, porque es un tema muy sensible. Sí. Y les advierto que en la segunda media hora vamos a hablar con el ambientalista Luis Nexans sobre el tema también del medio ambiente, del ecosistema y del agua. Pero quiero precisar el tema del agua. Bueno, ¿Cuál es el problema? ¿Dónde surge Vamos a ir a la causa raíz de esto. ¿Y cuál es la solución? Vamos a ir a la causa raíz. Si podemos plantearlo, sí. Vamos. Vamos a la causa raíz. Nos vamos a retroceder a una obra que hizo un extraordinario hombre con visión, que incluso hizo una de las obras más grandes del país, que fue el Guri, que fue el general Isaías Medina Angarita. El general Medina Angarita hizo varios embalses para darle agua potable a muchas poblaciones de los Teques. Y entre ellas está Agua Fría, está La Mariposa y está el de Macarao. Bueno, en 1949 entra en funcionamiento el dique de Agua Fría con la filosofía de diseño original para darle agua a los Teques, a los Altos Mirandinos. En 1949 comienza una operación de un dique que tiene una capacidad de captación de 5.750.000 metros cúbicos de agua, que lamentablemente hoy en día no lo tiene, porque toda la capacidad de retención de agua de manera natural del sector se ha venido impactado, sobre todo especialmente por la parte alta de lo que es la parte del Jarillo y lo que es la parte del Junquito. Toda esta merma por la tala, por las quemas, por las invasiones que se dieron, mermaron la condición de captación de agua natural de la zona. Y a esos diques, como pasa con el de La Mariposa, que también tiene que ver con el suministro de agua de los Altos Mirandinos, que son los dos más importantes, Agua Fría y La Mariposa,
desde 1949, cuando entraron en funcionamiento, no han tenido ni ha existido un mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Ninguno de los tres mantenimientos se ha desarrollado para tú mantener esos embalses en óptimas condiciones. Entonces, el de la Mariposa en este momento tiene aproximadamente las 3/4 partes, está llena de sedimentos y de labor. O sea, el problema es escasez de agua. Escasez de agua. Escasez de agua, ¿por qué? Porque los volúmenes originales de captación los destruimos. Oye, qué al dañar el interesante eso. ecosistema, porque aquí se habla mucho de que voy a buscarte el agua, que me voy a meter y te voy a hacer un pozo y te voy a dar el agua. Ojo, no, el agua cumple con un ciclo de vida y el ciclo de vida comienza con el bosque. ¿Cómo es eso? Interesante. Si tú no tienes un bosque, no tendrás agua, porque quien le da origen al agua es el bosque. La Si capacidad, depradas eso, eliminas la el agua se va a secar. Claro que se va a secar, se va a secar. De hecho, aquí hay impactos y te puedo decir, yo tengo un trabajo interesantísimo que estoy tratando de demostrarle a la gente que Los Teques fue, en el pasado, fue un gran lago que drenó hacia lo que hoy es el río de San Pedro. Tenía una salida por acá, por la mata, en la redoma de Los Teques, que estaba a una altura de 1187 metros de altura sobre el nivel del mar, y otro que está aquí, donde está Super Líder, en esa hondonada que está allí, entre lo que es la Macarena, por donde pasa la Panamericana. Cuando rellenaron eso, esa era otra de las descargas de agua de ese lago, pero por la evaluación edafológica de los suelos de la parte de allá, fue donde el agua logró disolver toda esa cantidad de suelos del sector, y la apertura del lago descargó hacia O sea, la zona. entonces quiere decir que este tema de la... Ajá, si quiere arrancar. Sí, para dejarte la posición de lo que fue el diseño original con que se tuvo el dique de Agua Fría. ¿Qué ha ocurrido con el dique de Agua Fría? El dique de Agua Fría no cumplió ni está cumpliendo en este momento con la función de el diseño de filosofía original. ¿Por qué? Porque se comenzaron a hacer desarrollos y lo dejaron a él como que lo habían desarrollado y diseñado para que omnipotentemente él siempre estuviera allí. Entonces se olvidaron de mantener el bosque, de hacerle mantenimiento, de saneamiento al propio, la limpieza de recoger los sólidos, no construir rompecargas aguas arriba que te permitan ir reteniendo los sólidos para que no caigan y tú no merme tu volumen mayor en el dique. Todo esto fue mermando porque a medida que fueron haciéndose los desarrollos habitacionales y que lamentablemente la llegada del metro a Los Teques causó un impacto gravísimo. Terrible, ¿no? Nosotros en el 2004, a mí me tocó hacer un trabajo, yo trabajé en un proyecto de saneamiento ambiental de Terraza Sureste Tren Intebet, y me tocó hacer un trabajo sobre las condiciones del agua de Los Teques, y nos encontramos que para el 2004 había un déficit de 600 litros por segundo en la ciudad de Los Teques. Ahora, eso motivado a esto de que estás hablando. Correcto. El problema del agua es una mala planificación urbana, puede decirse así. Es una mala planificación urbana que yo la denomino ingeniería social. Okay. Esa ingeniería social ha impactado. Ahora, ¿qué significa cuando la llegada del metro, bienvenida sea la llegada al metro, pero tú debiste irte a la filosofía de diseño original para ver cómo ibas tú a soportar la cantidad de habitantes en la cual se iba a incrementar y cómo tú le ibas a dar servicio a esas comunidades? Entonces te llegan las comunidades y en el último trabajo que se ha hecho de investigación se demuestra que hay un déficit casi de 9.000 metros cúbicos por segundo. Es terrible. Entonces, 9.000 litros por segundo. 9.000, bueno, eso es peor todavía. Claro, porque estamos hablando del 2004, eran 600. Ahora, Ángel, fíjate, entonces uno oye a los políticos, primero, bueno, uno es un profundo ignorante, ¿no? Yo pensaba que cuando hay un bombeo fuerte, entonces se revientan las tuberías que están vetustas todas,
y entonces, bueno, comienza el problema del agua y después uno oye a los políticos hablando, voy a hacer un pozo aquí, voy a hacer un pozo aquí. ¿Eso es viable? No, tú no puedes decir que tú vas a hacer un pozo aquí, un pozo allá, si no tienes un estudio geológico, mi imagino. Geológico, edafológico, ambientalista, que te permita a ti crear las condiciones propicias para que tú no seques el pozo. Y el agua se acaba. Claro, te puedo decir que yo tengo un trabajo especial, yo hice una evaluación ambiental específica de la cuenca, la hondonada, preocupado porque hace 20 años nosotros teníamos agua durante las 24 horas del día durante todo el año. Hace 15 años bajamos a 5 días a la semana y no completa. ¿Y la tubería qué tiene que ver con todo esto? Una de esas tuberías vetustas, ¿eso se puede recuperar? Mira, hay secciones y hay partes de tubería que te soportan y hay que verlo. Que pues todavía aguantan la pela, como dicen. Eso te lo puede decir también. ¿Qué es lo que estamos hablando? Si tú no tienes una planificación de mantenimiento sobre todo esto, porque tú puedes ir por metalografía, radiografía y verificar dónde están los puntos débiles antes de que te ocurra el daño. Pero nosotros, lamentablemente, este país carece de políticas de mantenimiento. Entonces, eso es otro de los elementos que nos ha hecho mucho daño también. Por eso es que nosotros, el avance de nosotros, son 2 pasos hacia adelante y 1 para atrás. Qué increíble. Entonces, no puedes avanzar. Bueno, Ángel, mira, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero comprometerte de una vez, porque creo que este programa, toda esta explicación que tú estás dando, es muy oportuna, muy conveniente para la población, pero la considero aún más pertinente para la clase política, ¿verdad? Que finalmente ha sido gran parte de la causante de este tipo de cosas, porque quien gobierna en las municipalidades no planifica y no establece prioridades en cuanto al daño que se le pueden dar al ecosistema. Entonces te quiero comprometer en el menor tiempo posible, sé que tienes tu agenda complicada, pero te quiero comprometer en el menor tiempo posible para ver si la próxima semana hacemos un programa completo con relación a esto, porque yo creo que es oportuno abrir los ojos y que la gente entienda también qué es lo que está pasando con este sistema. Te agradezco muchísimo que hayas venido en la mañana de hoy. Nos vemos pronto, ya vamos a establecer contacto. Bien, mis amigos, al regreso de esta pausa, porque ya lo habíamos pautado, tengo una entrevista con el ambientalista Luis Nexan, y precisamente va a complementar parte de lo que ha dicho el día de hoy el químico industrial, vecino de Los Teques, nacido y criado en Los Teques, Ángel Estrella, para que ustedes vean que hay gente en la región, en la zona, que ha dedicado años de su vida al estudio de esto y que lamentablemente no son tomados en cuenta ni siquiera como materia de asesoría, porque uno cuando va a ejercer funciones públicas, lo fundamental es rodearse de gente idónea y que te puedan asesorar. Mis amigos, una pausa y ya venimos.